tal? ¿Cómo están? Te saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos a presentar de inmediato el resumen de nuestra jornada. Varios gobiernos catalogados como modelos económicos a seguir en nuestra región, como los de Brasil, Chile y Colombia, en el transcurso de 2019 aplicaron una serie de medidas en favor del mercado y del sector privado. En la lista figuran reformas fiscales, provisionales y laborales, privatizaciones, así como la explotación no convencional de hidrocarburos. En su mayoría, dichas medidas trajeron desmejoras para millones de trabajadores, aumentaron la desigualdad social, pusieron en riesgo la soberanía energética y de países que contribuyeron con el proceso de la depredación de la naturaleza. En la presente edición vamos a presentar un resumen sobre el acontecer económico de Brasil, Chile y Colombia. En el transcurso del año 2019, en Brasil fueron adoptadas medidas alineadas con el mercado y con el sistema económico neoliberal. El país suramericano actualmente es conducido por Jair Bolsonaro, impulsó una polémica reforma previsional que desmejora el retiro de trabajadores y puso en venta el futuro del país al privatizar servicios y otorgar concesiones petroleras. Pese a ser un gobierno promercado, la economía brasileña sigue sin salir de la recesión y de la desigualdad social no disminuye en este país. Vamos a revisar los datos a través de esta historia. En octubre de 2019, el Senado brasileño dio su segunda y definitiva sanción a la reforma de jubilaciones, con la que el presidente Jair Bolsonaro prevé recuperar la economía del país. La polémica reforma, que fue resistida por sindicatos y la representación parlamentaria de izquierda, busca un ahorro de 217.500 millones de dólares en un plazo de 10 años, pero desmejorando las condiciones de retiro de los trabajadores. Se estableció una edad mínima de retiro de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, que trabajan en los sectores público y privado, con excepciones en ciertas categorías como trabajadores rurales, profesores y policías, quienes podrán hacerlo entre los 55 y 60 años. El tiempo de contribución mínimo será de 15 años para las mujeres y 20 para los hombres del sector privado, y de 25 para los funcionarios públicos. Para recibir una jubilación completa, las mujeres deberán trabajar 35 años y los hombres durante 40. En estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Brasil tenía uno de los sistemas de pensiones más costosos y desiguales del mundo y consideraba que los trabajadores se retiraban muy jóvenes. En Brasil, la desmejora del sistema previsional no es el único punto cuestionable en la gestión de Jair Bolsonaro. El gobernante tiene entre sus objetivos poner a disposición del sector privado a empresas estatales de gran rentabilidad y otorgar concesiones sobre sus recursos energéticos. En el mismo mes de octubre, el gobierno brasileño ofertó 4 bloques petroleros en alta mar, con los que esperaba firmar contratos por un monto equivalente a 25.000 millones de dólares. Esta era considerada la subasta de petróleo más grande del país, pero terminó por decepcionar a inversionistas, pues solo se logró firmas para 2 bloques petroleros del Presal y por un monto de 17 millones de dólares. Además de las 12 compañías inscritas, solo 3 lograron obtener las licitaciones. Aparte del sector de hidrocarburos, las autoridades fijan su atención en la energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía estimó que Brasil requerirá de 107.250 millones de dólares en inversiones en la próxima década para nuevas plantas de generación y transmisión. Para lograr la meta, se plantea trabajar en la atracción de inversiones y privatizar Eletrobras, la mayor estatal eléctrica de Latinoamérica. Asimismo, en el marco de la estrategia de privatización del patrimonio brasileño para reducir el volumen de la deuda pública y dar un supuesto dinamismo a la economía,
Se colocaron en lista un total de 17 empresas estatales para ser privatizadas. Entre el grupo figuraron la empresa de gestión de activos, la Agencia Brasileña de Fondos de Garantía y Gestión de Garantías, la empresa de Información y Tecnología de la Seguridad Social, la empresa brasileña de trenes urbanos, la empresa de comunicación de Brasil, la Compañía de Muelles del Estado de Sao Paulo y el Centro de Excelencia en Tecnología Electrónica Avanzada. Y mientras el presidente Jair Bolsonaro pone en marcha medidas económicas para complacer a empresarios, la prosperidad no termina de llegar totalmente a la mayoría de la población. Vamos a presentar algunos datos relacionados con la desigualdad social. Según la encuesta nacional de muestra continua de hogares, en Brasil se profundizó la concentración de ingresos en los sectores más pudientes desde 2018. De acuerdo al estudio, el ingreso promedio del grupo más rico, es decir, el 1% en el país, creció 8,4%, mientras que el 5% más pobre cayó 3,2%. En términos reales, el ingreso de los trabajadores más ricos pasó de $25.593 a $27.744, y en contraparte, las ganancias de los más pobres bajó en $158 a $153. Con esta relación, el país ocupa la posición número 15 entre los más desiguales del mundo. En cuanto al índice Gini, que mide la concentración de ingresos y desigualdad, se reflejó un aumento de 0,509 puntos en 2018, después de mantenerse estable en los 2 años anteriores en 0,501. De hecho, en los últimos años, el mejor resultado del índice de Gini se había observado en 2015, cuando estaba en la presidencia la mandataria Dilma Rousseff, y el puntaje llegó a 0,494. Y otro factor que sigue influyendo en el aumento de la desigualdad social en Brasil es el aumento de la precariedad del mercado laboral. En 2018 habían 35,42 millones de personas laborando en la informalidad. Todo esto según datos aportados del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. De acuerdo con este organismo, la desigualdad aumentó porque ingresos reales de la mitad más pobre han disminuido o aumentado mucho menos que los más ricos, especialmente en los últimos años. Por ejemplo, el ingreso mensual promedio obtenido del trabajo de 1% del más rico de la población brasileña en 2018 alcanzó 33,8 veces la ganancia obtenida por el 50% más pobre. Todo esto coincide con estimaciones tímidas del crecimiento del Producto Interno Bruto, cuyo porcentaje hasta el mes de noviembre llegó a 0,9% para 2019, según un boletín macrofiscal. Las medidas neoliberales en el caso puntual de Chile la estaremos conversando al regreso de esta primera pausa. Y este 2019 la ciudadanía chilena salió masivamente a las calles a protestar contra el gobierno de Sebastián Piñera y contra el modelo económico impuesto a sangre y fuego en la dictadura de Augusto Pinochet, que aún no ha sido desmontada. El país había sido promovido como un ejemplo a seguir por el sistema capitalista, principalmente por mostrar una macroeconomía sana. Sin embargo, la realidad para la mayoría no se corresponde con el supuesto milagro chileno.
En el mes de octubre de 2019 se dio inicio a una serie de protestas ciudadanas donde se impulsaba evadir el pago del servicio del metro en la ciudad de Santiago, en rechazo a la subida tarifaria del sistema, aunque solo fue la punta del iceberg del listado de peticiones del pueblo chileno. Fue el detonante del estallido social contra el modelo económico legado de la dictadura. También las manifestaciones surgieron ante la inacción gubernamental frente a la desigualdad social, la corrupción, la precariedad del sistema sanitario, la privatización de las pensiones y del sistema educativo, así como la concentración de riquezas. En Chile, aún mantiene el sistema de pensiones heredado de la dictadura y su funcionamiento es duramente cuestionado por la ciudadanía por conceder montos indignos a los jubilados. Según la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las pensiones de vejez pagadas hasta agosto de 2019 fue de equivalente a $220, es decir, un poco más de la mitad del sueldo mínimo de $422 mensuales. El sistema de educación universitario, en su mayor parte privado, mantiene un esquema de mercado que le permite fijar libremente el monto de valor de las matrículas, mientras a las casas de estudio del sector público se les disminuyó el aporte estatal. En cuanto al sistema de sanidad, a los trabajadores se les pide cotizar 7% de sus remuneraciones en el Fondo Nacional de Salud, la FONASA, o en el privado, que agrupa las instituciones de salud previsional. Sin embargo, 14 millones de trabajadores afiliados en la FONASA critican la mala atención en hospitales. A finales de noviembre, luego de 6 semanas de protestas y de vulnerarse a los derechos humanos de la ciudadanía por parte de las fuerzas de seguridad, el presidente Sebastián Piñera presentó una tímida agenda social y anunció un plebiscito para una nueva constitución. También insistió en el tema de la seguridad, presentando una medida para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles sin necesidad de desertar estado de excepción. Y aquí también hay que agregar que surgieron cuestionamientos al actual modelo económico por conducir 25% de la población a endeudarse. De los 18 millones de personas que habitan, 4.6 millones están morosos, según un estudio de chiledeudas.cl del año 2019. Más del 50% de los trabajadores devengan sueldos inferiores a 500.000 pesos mensuales, provocando un sobreendeudamiento en gastos corrientes. El promedio de morosidad por persona es de 2.5 millones de pesos, un monto que supera 4 veces el salario. Las mayores deudas están concentradas con los bancos con el 30% de los casos, 27% en casas comerciales, 15% en casas comerciales, 10% en cajas de compensación y 5% en cajas comerciales y otras instituciones. Y a los altos niveles de morosidad al modelo económico chileno se le suma otro agravante, el no poder garantizarle el derecho pleno a la vivienda a los ciudadanos. Vamos a ver quién lo dice y por qué. De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, el acceso a la vivienda es severamente inalcanzable para el ciudadano promedio. El índice de acceso a la vivienda, conocido como PIR, precisa que se necesitan ahorrar el 100% de los ingresos en un periodo de 7,6 años para poder obtener una casa o departamento. En el desglose por ciudades chilenas, Temuco ocupó el primer lugar del país, donde es más difícil comprar una casa con un PIR de 8,8, seguida por Concepción con un 7,7 y la capital Santiago con un PIR de 7,4. Entre los impedimentos para tener vivienda propia está la normativa de la contención urbana que influyen directamente en el alza del precio de las viviendas. Y por otra parte, el actual ambiente económico del país del Cono Sur tampoco es favorable para las empresas. Entre agosto de 2018 y de 2019, la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento contabilizó 1.132 empresas que iniciaron un proceso de quiebra. La cantidad constituye un aumento de 30% en contraste con el anterior periodo. Entre las principales causas que motivaron los quiebres están la debilidad del consumo privado, así como la alta cobertura de gastos ligados a emprendimientos del sector comercio, como el precio de alquileres de locales, que en ciudades como Concepción llegan a 10.000 millones de pesos mensuales. Asimismo, de 6,6755 empresas que figuran como morosas,
86% son pequeños y medianos comercios. Los sectores más afectados son la construcción y el comercio. Y al regreso de esta pausa vamos a estar hablando de Colombia. Manténgase en nuestra pantalla, volvemos enseguida. Y en este 2019 los colombianos también salieron a las calles para protestar contra el paquetazo de Iván Duque que contempla reformas en el campo laboral, tributario, pensional y financiero. El pasado 21 de noviembre se inició en Colombia una serie de protestas ciudadanas para rechazar el paquetazo del presidente Iván Duque, que plantea una reforma laboral que contempla, entre otras cosas, un salario mínimo diferente según la productividad de cada región, reducir el salario mínimo a un 75% para los jóvenes menores de 25 años, así como la contratación de personal por horas. Asimismo, el paquetazo de Duque busca una reforma pensional que pasa por la transformación del sistema jubilatorio y la posible conversión de Colpensiones en un fondo privado. Se suma una reforma financiera para la creación del Holding Estatal de Servicios Financieros, una agrupación de empresas estatales vinculadas al sector financiero y que aportarán al mercado de capitales y dejarán de tener control directo del Estado. Una medida que para las organizaciones se trata de una privatización encubierta. Además de esto, está la reforma tributaria, que consiste en una rebaja de impuestos a grandes empresas y a multinacionales. Y como si no fuese suficiente, se prevé un tarifazo, que busca el aumento del 35% en las tarifas de energía eléctrica para algunos estratos de consumidores en favor de Electricaribe. Organizaciones sindicales y sociales han denunciado que todas estas medidas son sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en octubre pasado emitió un informe sobre los retos que Colombia debía hacer en el plano económico y social como miembro de la organización. Y a este paquetazo se suman las pocas oportunidades de inserción al campo laboral y la creciente pobreza que afecta a buena parte de la población, pese a que Colombia este año será una de las economías que más crecerá en América Latina. Mientras la región apenas crecerá en promedio 0,2%, la economía colombiana lo hará por encima del 3,3% como lo estima el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese nivel de alto crecimiento no se traduce en bienestar para la población. Actualmente el desempleo se mantiene a doble dígito. En septiembre cerró 10,2%. Las ciudades con mayores tasas de desempleo son Quibdó, con el 18,4%, Cúcuta, con 16,5%, Valledupar, con 15,3%, Sincelejo, con 11,8%. Por su parte, la tasa de desempleo de los jóvenes entre los 14 y 28 años aumentó del 16,5% a 18,1% en el tercer trimestre de 2019. La ciudad que presentó una mayor tasa de desempleo juvenil fue Cúcuta, con 25,7%, mientras que la que mostró los mejores índices fue Bucaramanga, 13,9%. En materia de pobreza y según datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, hay 9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional, es decir, tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Según las cuentas del DANE, entre 2016 y 2018, ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. Guayanía con 65%, Paupés con 59,4%, Bichada con 55%, La Guajira con 51,4% y Chocó
con 45,1%, son las regiones con mayor población que tienen obstáculos para acceder a las necesidades básicas y elementos de calidad de vida. El otro método con el cual el DANE mide este indicador es la pobreza monetaria. Esta se define a partir de la estructura de consumo de los hogares. El otro método con el cual el DANE mide este indicador es la pobreza monetaria. Esta se define a partir de la estructura de consumo de los hogares que el DANE mide con las encuestas de ingresos y gastos y de presupuesto. Esta información se relaciona con la estructura de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios, y desde allí se establece una línea de pobreza que para 2018 se ubicó en un ingreso mensual de 257.433 pesos. Con esta línea, según el DANE, casi 3 de cada 10 colombianos gana mensualmente menos de este monto. El año pasado se calculó que 13,7 millones de colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, que estaban debajo de este nivel de ingresos. Y por otra parte, el Ejecutivo colombiano busca implementar la polémica técnica de la fracturación hidráulica y descarta otras fuentes de energía renovable que permitan una equilibrada transición y sin importarle los daños al medio ambiente que a la larga afectarían a la población del país. En 2018, Colombia contaba con reservas equivalentes a 1.958 millones de barriles, según el Ministerio de Minas y Energías de ese país. Dicha cifra supone una vida media útil de 6,2 años y representa una baja en comparación con los más de 40 años que posee Ecuador y los 4 siglos de Venezuela. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía estiman que la producción de crudo de Colombia para 2019 será de 870.000 barriles por día, y a partir de allí iniciará una tendencia descendente para bajar en 2020 a 830.000 barriles diarios y finalmente a 630.000 barriles diarios en 2024. En el caso del gas, las reservas probadas en el país cayeron 2,9% en 2018, situándose en 3.782 gigapiés cúbicos, lo que supone una autosuficiencia de 9,8 años. Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, en defensa del fracking, asegura que si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años a 30 y 50 años respectivamente. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso al daño ambiental que dejaría la técnica. En ese sentido, la ONG Alianza Colombia Libre del Fracking afirma que si se aprueba la fracturación hidráulica, hay 69% de riesgo de deterioro del agua, 84% de riesgos para la salud y 87% de riesgo de contaminación del aire, que a la larga afectaría a la población del país. Y así llegamos al final de este programa especial. La invitación es para que visiten nuestras redes sociales que usted ve en este momento en pantalla. Gracias a todos por su compañía. Hasta la próxima.